pequeño vídeo, ¿no? Creíamos que era interesante, así como una especie de teaser o de adelanto de un poco lo que vamos a ver en esta segunda parte de la sesión, ¿no? Mi idea es contaros un poco qué es el índice de coherencia, por qué nos lanzamos a poner en marcha esta iniciativa, qué mide el índice. También nos vamos a proponer un pequeño ejercicio para que trastéis un poquito con el índice. Os vamos a mostrar los resultados de la última edición y tendremos así algunos espacios también para compartir y que nos digáis también qué os parece, posibles dudas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué el índice? ¿No? Como bueno, he mencionado antes, el índice de coherencia es una herramienta que está liderada por la coordinadora junto con Futuro en Común y también Redes, que es una red de académicos que trabajan en el ámbito del desarrollo, que nace con un objetivo político y pedagógico, ¿no? En ese contexto que mencionaba antes Marta, de crisis múltiples y superpuestas que nos enfrenta a muchos desafíos muy complejos de manera multidimensional, consideramos que era importante el poder dotarnos de herramientas que nos proporcionen esas nuevas formas de mirar a la realidad que comentaba también antes Marta y al desarrollo y también que nos aporten nuevas miradas que nos ayuden a repensar y también a reorientar las políticas públicas, ¿no? Con un doble objetivo. Por una parte, con el objetivo de hacer frente a todos esos desafíos que tenemos por delante, pero también con el objetivo de modificar y de revertir muchas de las dinámicas que nos han traído a la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Y nos parecía que los indicadores pues, podían ser herramientas útiles en este sentido, ¿no? Yo os pongo aquí una cita de Stiglitz, ¿no? Pero los indicadores al final no dejan de ser una especie de gafas a través de las cuales vemos el mundo, ¿no? Y en función de los indicadores que tengamos de referencia también, o estos indicadores responden de alguna manera a los objetivos que nos marcamos como sociedad, ¿no? Decía Stiglitz y otros autores en un trabajo que hicieron, ¿no? Sobre formas de ir más allá del PIB, ¿no? Que es como el indicador de referencia que utilizamos a la hora de evaluar no solo el desarrollo, ¿no? Sino también el éxito de los países y de sus políticas públicas, ¿no? Nos dicen que vivimos en un mundo de métricas, ¿no? En el que cuantificamos prácticamente todo, o al menos muchas cosas, ¿no? Y que lo que medimos al final afecta también a lo que hacemos, ¿no? Cuando utilizamos indicadores erróneos, pues vamos a poner el foco en cosas erróneas y sobre todo, ¿no? Si no medimos algo, pues parece como si eso no existiera, ¿no? No vamos a centrar nuestros esfuerzos ahí. Y un poco esto es lo que nos lanzó a construir esta herramienta, ¿no? ¿Qué es el índice de coherencia? El índice de coherencia es un indicador compuesto, que así de manera muy sencilla eso quiere decir que es un indicador compuesto de muchos indicadores, eh, para medir y comparar el comportamiento de los países en coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿no? En la última edición, que es del año 2023, estamos ya trabajando en la nueva edición, con el índice de coherencia evaluamos a 153 países en función de cómo son de coherentes sus políticas públicas en relación con el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Antes hablaba Marta del enfoque, ¿no? Y desde dónde todo eso nosotros lo hemos tenido un poco que aterrizar, ¿no? Y que concretar, ¿no? Desde dónde evaluamos nosotros a los países, ¿no? ¿Qué consideramos, según el índice de coherencia, qué consideramos unas políticas coherentes con el desarrollo sostenible? Entonces, aquí lo que hacemos es tomar como referencia 5 enfoques que están interrelacionados y que se complementan entre sí, ¿no? De tal manera que entendemos que unas políticas coherentes con el desarrollo sostenible son aquellas que integran, por una parte, la perspectiva de desarrollo sostenible, es decir, que ponen el bienestar de las personas en el centro. También integran la perspectiva del desarrollo sostenible, es decir, son políticas que no solo ponen en el centro a las personas, sino también la sostenibilidad del planeta. Son políticas que incorporan también ese enfoque cosmopolita que mencionaba antes Marta, en el mundo global en el que vivimos, ¿no? Los estados, las administraciones locales, etcétera, no son solo responsables de los efectos que las políticas que diseñan e implementan tienen sobre su propio territorio, sino también
más allá de sus fronteras territoriales, ¿no? También una perspectiva feminista, ¿no? Unas políticas coherentes son aquellas que defienden, que garantizan derechos para las mujeres y que combaten la desigualdad de género y el enfoque de derechos humanos, ¿no? Son políticas que garantizan los derechos humanos para todas las personas, ¿no? Entonces, estos son un poco las miradas que hemos tomado como referencia a la hora de seleccionar los indicadores y a la hora también de evaluar a los países, ¿no? ¿Y cómo es el índice, ¿no? ¿Qué medimos en el índice? Pues el índice se estructura como en dos grandes componentes o pilares, ¿no? Por una parte, tendríamos un componente que hemos denominado las transiciones, ¿no? Y aquí evaluaríamos en qué medida las políticas de los países contribuyen a todas esas transformaciones que son necesarias para avanzar en materia de desarrollo sostenible. Y por otra parte tendríamos un segundo componente que son las presiones planetarias, en el que evaluaríamos los impactos y las presiones ecológicas que los países ejercen sobre el planeta. Y como veis aquí en la diapositiva, este componente de las transiciones está formado a su vez por 4 transiciones. Una transición democrática, en la que evaluaríamos en qué medida los países, ¿no? Con sus políticas públicas contribuyen a construir sociedades democráticas comprometidos con los derechos humanos y con la paz global. Una transición socioeconómica, aquí evaluaríamos en qué medida los países garantizan derechos sociales, empleo decente y luchan contra la desigualdad económica. Una transición feminista, y aquí evaluamos, como comentaba antes, ¿no? En qué medida los países garantizan, o las políticas públicas de los países garantizan los derechos de las mujeres, de los colectivos LGTBI y combaten también la desigualdades de género. Y una transición ecológica. Aquí decía antes, en las presiones planetarias evaluamos impactos. En esta transición ecológica lo que hacemos es evaluar los esfuerzos de los países para proteger el medio ambiente y su apuesta por las energías renovables, ¿no? Como compromiso con esa transición energética que necesitamos. Y de manera muy sencilla, ¿vale? Como luego vamos a estar, sobre todo para entender los resultados y para que podáis un poco luego trastear con el indicador en el ejercicio que os vamos a plantear, cómo se calcula el índice, ¿no? Para saber también cómo interpretar los valores, ¿de acuerdo? Calculamos, indico, la puntuación final del índice, multiplicando el valor o la puntuación que los países obtienen en ese componente de las transiciones, que es una agregación de las 4 transiciones que he comentado antes, por la puntuación que obtienen en ese segundo componente de las presiones planetarias. ¿De acuerdo? De tal manera que el primer componente de las transiciones va a tener puntuaciones, los países van a tener puntuaciones entre 0 y 100, cuanto más cerca de 100 mejor, y en las presiones planetarias van a tener puntuaciones entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 0 peor y cuanto más cerca de 1 mejor. Es decir, cuando un país ejerce muchísimas presiones ecológicas, tiene muchos impactos sobre el planeta, va a obtener un valor en este pilar de las presiones planetarias más cerca de 0. Y al multiplicarlo por el valor que ese país obtiene en las transiciones, pues va a penalizar más al país, ¿no? Si nos imaginamos un país que obtiene la puntuación máxima en el componente de las transiciones, pero tiene un 0,5 en presiones planetarias porque ejerce muchos planetas, el valor final del índice se va a reducir a 50. ¿De acuerdo? Que el valor final se va a mover también entre 0 y 100, ¿no? Y aquí es importante también señalar que un valor igual a 100 no quiere decir que el país tenga un nivel de coherencia perfecto, ¿no? Sino que simplemente es aquel país que obtiene la mejor puntuación en todos los indicadores que incluimos en el índice de coherencias. Y ahora, para que también os hagáis un poco, ¿no? Podáis el imaginar, ¿no? Qué tipo de cosas están dentro de qué tipo de indicadores utilizamos. Voy a hacer un recorrido muy rápido, no me voy a parar en cada uno de los indicadores. Pensad que al final utilizamos 52 indicadores para evaluar a los países, 50 para el primer componente de las transiciones y 2 para el de las presiones planetarias.
pero sí voy a contaros así algunas cosas principales para que os podáis hacer una idea, ¿no? Porque al final el resultado que obtenemos pues tiene que ver con todos esos 52 indicadores que hemos seleccionado. Y también que en su mayoría proceden de fuentes oficiales, ¿no? Son siempre indicadores que tienen una metodología muy robusta y muchos de ellos son de Naciones Unidas, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional algunos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer así un recorrido por las 4 transiciones y también por el segundo componente de presiones planetarias. En la transición democrática, vemos también aquí cómo, además tenemos una tabla, ¿no? Tenemos en la parte de la derecha, tenemos los indicadores que utilizamos para medir esta transición democrática y en la parte de la izquierda lo que denominamos dimensiones, que serían como las grandes categorías, ¿no? que nos van a facilitar el análisis, ¿no? Pues aquí vamos a evaluar como 3 grandes cosas. Por una parte, vamos a evaluar cómo la democracia a lo interno, ¿no? Y aquí nos dotamos de una herramienta muy interesante, no voy a entrar por falta de tiempo, pero si luego nos da tiempo al final o si queréis trastear vosotros, os dejo aquí también el enlace, que elabora Civicus y que lo que hace es evaluar el espacio cívico, ¿no? Es decir, en qué medida los países protegen el espacio de la sociedad civil para hacer seguimiento, vigilancia de las políticas públicas, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, a la reunión, a la protesta, ¿de acuerdo? Por otra parte, también decíamos antes, ¿no? Que indico, y decía también Marta, ¿no? En términos de coherencia es fundamental incorporar una perspectiva cosmopolita, ¿no? Y eso también lo hacemos con las 2 siguientes dimensiones que incorporamos en la transición democrática. Por una parte, evaluamos el compromiso político de los países con los principales tratados en materia de derechos humanos y de justicia internacional, y por otra parte también penalizamos a los países en función de cuánto contribuyen a la militarización del planeta, ¿no? Y aquí utilizamos indicadores como el gasto militar, su armamento nuclear o también su contribución al comercio internacional de armamento. Por otra parte, tendríamos la transición feminista y aquí también evaluamos 4 dimensiones, ¿no? Por una parte, miramos el marco normativo de los países, en qué medida, ¿no? Protegen los derechos de las mujeres. También incorporamos algunos indicadores que nos permiten evaluar la situación social, tratando de captar en qué medida, ¿no? se garantizan derechos sociales para las mujeres. También indicadores que nos hablan sobre su representación en los principales espacios políticos de decisión, en los parlamentos nacionales y en los cargos ministeriales, y también las brechas de género en 3 aspectos claves: participación en el mercado de trabajo, inclusión financiera y en el ámbito educativo. Tenemos también la transición socioeconómica y aquí evaluamos 5 dimensiones, ¿no? Por una parte, derechos sociales, ¿no? La situación social de las personas de cada país, el acceso a empleo decente. Tenemos también el tema de la fiscalidad y aquí también es interesante la incorporación de la mirada cosmopolita, ¿no? No solo vamos a evaluar en qué medida los países cuentan con políticas que les permiten recaudar recursos suficientes para garantizar derechos sociales para su población o que les permiten combatir la desigualdad dentro de los países, sino que también evaluamos el secreto financiero de los países, ¿no? En qué medida son paraísos fiscales y de alguna manera están, podríamos incluso decir, robando recursos de otros países, ¿no? También evaluamos el acceso a servicios básicos y la desigualdad económica que existe en esos países a través del índice de Palma. Tenemos también esa transición ecológica en la que, como os comentaba antes, tenemos algunos indicadores que nos permiten evaluar los esfuerzos para proteger el medio ambiente y la apuesta por energía renovable. Y luego tendríamos todos estos son los 52 indicadores para evaluar las transiciones y luego tendríamos el segundo componente de presiones planetarias que construimos únicamente con 2 indicadores. Y esto está inspirado en otros indicadores relevantes, como entre otros el índice de desarrollo humano ajustado por presiones planetarias del PNUD, ¿no? Por una parte, la huella material y por otra parte, las emisiones de dióxido de carbono. Y ambos indicadores los utilizamos en términos per cápita, ¿no? Pues nos permite ajustar en función de la población de los países,
Y también, que esto es muy importante también por ese tema de mirada cosmopolita, en términos de consumo. Esto quiere decir que en el mundo globalizado, ¿no? en el que vivimos, todos sabemos, ¿no? que muchas de las cosas que consumimos, sobre todo en los países ricos, se producen en otros territorios que son los que soportan los impactos ecológicos de esa producción, ¿no? Por eso nosotros, digamos que asignamos a cada país los impactos de su modelo de consumo con independencia del territorio en el que se producen esos bienes. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues obtenemos el índice, ¿no? Y ahora os voy a hacer un repaso por la página web en la que tenemos, a ver si consigo, a ver si consigo, es que no consigo ver, aquí, vale. Y aquí tenemos la página web del índice, ¿no? En la que tenemos muchísima información sobre el indicador, sobre cómo se ha construido, informes, etcétera, ¿vale? Yo me voy a centrar ahora un poco en las partes de la web que nos permiten, que nos aportan información cuantitativa, ¿de acuerdo? Sobre lo que evalúa el índice, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos en formato mapa, aquí en morado tendríamos la puntuación, ¿no? de cada país. Cuanto más oscuro es el color, mejor es el desempeño de ese país en coherencia de políticas. Y tenemos aquí otros dos botones que nos permiten acceder en tonos grises a la puntuación en ese agregado de las transiciones, en ese primer componente del índice, y aquí en las presiones planetarias, en los impactos ecológicos. ¿De acuerdo? Siempre, cuanto más oscuro es el color, mejor es el desempeño del país. ¿De acuerdo? Y aquí obtenemos también mapas con las puntuaciones que tienen todos los países para cada una de las 4 transiciones que os acabo de contar. ¿De acuerdo? Luego, si pinchamos en cada uno de los países, ¿de acuerdo? Vamos a obtener una ficha país donde obtenemos las puntuaciones de ese país en todos los niveles del índice. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, aquí arriba tenemos como una ficha resumen, nos aparece en este circulito la puntuación final, nos aparece aquí la puntuación de las transiciones entre 0 y 100, aquí la de las presiones planetarias, aquí lo hemos multiplicado por 100 para poder compararlo con el de las transiciones, y aquí el de las 4 transiciones que os acabo de comentar. ¿De acuerdo? Cuanto más cerca de 100, mejor, cuanto más cerca de 0, peor, y lo que, digamos que la barrita que aparecería en gris es como el camino que le quedaría al país por recorrer hasta la máxima puntuación. Y si vamos bajando, pues obtenemos aquí las puntuaciones también de cada una de las dimensiones del índice, también entre 0 y 100, y también de todos los indicadores. ¿De acuerdo? Aquí es importante una cosa, luego os vamos a pedir que hagáis un ejercicio y tenéis que prestar atención a una cosilla, ¿no? Como veis, aparecen siempre puntuaciones entre 0 y 100. ¿De acuerdo? No, esto quiere decir que no son los valores originales de los indicadores, sino que es un valor artificial que creamos, se llama un valor normalizado, que convertimos todos los valores originales de los indicadores en una escala de 0 a 100 para que podamos compararlos, ¿no? Y esto nos facilita, pues sabemos que si uno está en 50 y el otro en 100, pues tiene la mitad del valor en un indicador que en otro, ¿de acuerdo? Y todos los indicadores, cuanto más cerca de 100, mejor. O sea, un gasto militar cerca de 100 no quiere decir que tenga mucho gasto militar, sino que es un país que tiene un buen desempeño y, por lo tanto, un bajo gasto militar, ¿de acuerdo? Y esto os permite ir por aquí, por todas las por todos los 52 indicadores del índice. Y tenemos aquí otra herramienta que también es interesante, aquí en lo que llamamos Indico en vista rápida, que es lo que denominamos el cuadro de mandos, ¿no? Y aquí lo que tenemos es la evaluación o la valoración que obtiene cada uno de esos 153 países del índice en una escala de semáforos.
tenemos negro sería la peor puntuación, y luego va a rojo, naranja, amarillo, verde clarito y verde oscuro para la mejor puntuación. Y aquí podemos buscar los países por orden alfabético, pero también podemos ir ordenándolos en función, ¿no?, de todos los componentes del índice. Aquí tendríamos el índice final, las presiones planetarias, el agregado de las transiciones y las 4 transiciones del indicador. Os voy a ir mostrando yo, ¿no?, los resultados así en términos más amplios, ¿no? Algunas cosas interesantes también, utilizando algunos resultados para que sirva como para ilustrar también la utilidad del índice, ¿no?, para el trabajo que hacemos en las organizaciones y los distintos tipos de análisis y de trabajo que nos puede permitir realizar. Mirad, aquí, no sé si lo veis muy bien, pero es un gráfico donde tenemos a los países con la puntuación en morado, la puntuación final del índice de Indico, y en gris la puntuación que obtienen en las transiciones. Entonces, aquí este gráfico es interesante, ¿no?, porque, claro, el trocito gris de cada barra que vemos en el gráfico en realidad representa la penalización que obtiene cada país en función de las presiones ecológicas que ejerce sobre el planeta. Y esto nos muestra también, ¿no?, si ordenásemos por transición tendríamos un ranking muy diferente, ¿no? Y esto es interesante también para ver qué implicaciones tiene incorporar la perspectiva ecológica al análisis, ¿no?, del modelo de desarrollo de los países. Y aquí tenemos un cuadro que nosotros llamamos el de la correlación. Aquí estoy consiguiendo, no consigo poner esta barra en algún sitio que no me moleste para nada, pero bueno, se ve más, mira, ahí ya está. Aquí nos permite ver varias cosas. Mirad, parece así que tiene muchas cosas, pero es bastante sencillito. En el eje horizontal tenemos la puntuación de los países en el agregado de las transiciones. Entre 0 y 100, cuanto más cerca de 100 mejor. Y en el eje vertical, en las presiones planetarias. Entre 0 y 1, cuanto más cerca de 1 mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite ver este gráfico? Mirad, en primer lugar, lo que llamamos el cuadrante vacío, ¿no?, esta esquinita superior derecha, ¿no? Aquí, ¿qué vemos? Pues que no hay ninguno de los 53 países que hemos analizado que tenga al mismo tiempo una buena puntuación en las transiciones y al mismo tiempo en materia de presiones planetarias, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque lo que nos dice es que ningún país tiene un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Y también de alguna manera es interesante porque nos podría marcar un poco el horizonte hacia el que deberíamos transitar, ¿no?, en términos de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿no? También, como pone aquí, la urgencia de explorar nuevos paradigmas en la medida en la que el que tenemos no nos permite, ¿no?, situarnos en este cuadrado. En la parte superior, este círculo verde, tenemos aquí un montón, un grupo bastante numeroso de países que obtienen buenas puntuaciones en presiones planetarias, que tienen bajos impactos ecológicos, pero que sin embargo obtienen posiciones mediocres, moderadas, en algunos casos bajas, en las 4 transiciones, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar una gran parte de los países de renta baja, de IDH bajo, en su mayoría de las regiones de África subsahariana y de Asia del Sur. ¿De acuerdo? Si nos vamos al otro lado, en este cuadrado amarillo, nos encontramos un grupo pequeñito de países que se encontraría como en la situación opuesta. Buenas puntuaciones en general en el agregado de las transiciones, pero mal en presiones planetarias, ¿no? Y esto es interesante, aquí estarían muchos países de los países nórdicos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, países europeos, ¿no? Lo que nos dice es pues que estos países, muchos de ellos, ¿no?, que en nuestro imaginario son como países que nos gustaría imitar, ¿no?, que pensamos que tienen un modelo de desarrollo deseable, pues que en realidad, si incorporamos la perspectiva ecológica en serio, pues no son modelos que seguir, ¿no?, porque tienen un modelo de desarrollo que no es sostenible y que por lo tanto no es universalizable. Si miramos también, ¿no?, a cómo hay muchos países que se sitúan por encima del 0,8 en presiones planetarias y pocos por debajo, esto también apela
a ese principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿no? Los principales responsables de la crisis ecológica es un grupo minoritario de países, ¿no? Y por lo tanto, todos tenemos responsabilidades porque vivimos en un mundo global, ¿no? Pero esas responsabilidades tienen que ser diferenciadas en función de cuánto contribuimos los diferentes países a los principales problemas que afrontamos. Y luego aquí tendríamos un grupo de países centrales en el que estos pues valen todo, básicamente, ¿no? Tienen muchos desafíos en presiones planetarias y también en las transiciones, ¿no? Aquí tenemos muchos países árabes, tenemos también a Israel, tenemos a Estados Unidos, a Singapur, ¿no? Y luego ya aquí vemos no solo las puntuaciones agregadas en transiciones y en presiones planetarias, si nos metiéramos ya en las puntuaciones de cada transición y de cada dimensión, nos permitiría el ir matizando un poco más la diferente naturaleza de los desafíos que afronta cada uno de los países. Os voy a ir mostrando más cosas. Esto, bueno, ya lo habéis podido experimentar un poco antes, ¿no? Y tiene también que ver con esta incorporación de la perspectiva ecológica, ¿no? Noruega puntúa muy bien en transiciones, pero si le aplicamos la penalización por presiones planetarias, vemos cómo el valor de Índico es mucho menor, ¿no? En Ecuador nos pasa que tiene una peor puntuación en transiciones, pero también se ve menos penalizado por las presiones planetarias, con lo cual le penaliza menos a la hora de calcular el valor Índico, ¿no? Aquí lo que comentaban ahora, ¿no? Esos países que muchas veces tenemos como modelo, pero que si miramos a la parte ecológica, pues no lo son tanto, ¿no? Aquí tenemos el caso de Islandia y de Noruega también, con puntuaciones muy buenas en las transiciones, pero no tanto en lo que tiene que ver con lo ecológico, ¿no? Aquí también el índice se puede usar para comparar regiones, para comparar agrupaciones de países. Aquí nosotros hemos hecho una comparativa entre el grupo de países que evalúa el índice de América Latina y de la Unión Europea, ¿no? Vemos cómo América Latina puntúa mejor en presiones planetarias y la Unión Europea en el resto de las transiciones, ¿no? También es interesante analizar las implicaciones, el impacto de incorporar esa perspectiva cosmopolita, ¿no? Esto es interesante cuando miramos, como comentaba antes, en términos democráticos, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece una infografía, ¿no? Si miramos Reino Unido-Francia, si miramos esa parte de democracia interna que tiene en cuenta los derechos democráticos de los que disfrutan los ciudadanos de esos países, pues vemos que tienen buenas puntuaciones en términos generales, cosa que no sucede en Ghana o en Bolivia, ¿no? Pero si nos vamos y miramos el indicador de comercio de armamento, vemos que sucede lo contrario. Reino Unido y Francia tienen 0 puntos y en cambio aquí Ghana y Bolivia tienen una puntuación más alta, ¿no? Al combinar estas dos cosas nos va a dar pues, un ranking en el que global en términos democráticos en el que Reino Unido y Francia se van a ver penalizados por su contribución a la militarización del planeta, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? También nos permite ver, ¿no? Cuáles son los países que peor puntuación tienen en términos de militarización. Pues aquí vemos a estos países, ¿no? Y nos planteamos, ¿no? ¿Cuántas caras tiene la democracia? Podemos considerar democráticos países que contribuyen a la militarización del planeta. Aquí tenemos un ejercicio similar, pero en este caso en temas de fiscalidad, ¿no? Si miramos, ¿no? la función redistributiva de las políticas fiscales, pues vemos cómo Alemania, Suiza o Japón tienen buenas puntuaciones. En cambio, si nos vamos a mirar el secreto financiero, pues vemos cómo están muy penalizadas, ¿no? Esto les va a reducir la puntuación y sus posiciones en el ranking de fiscalidad dentro del índice, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los 10 países con mayor índice de secreto financiero, con este índice que os comentaba que elabora la Tax Justice Network, que es un índice muy, muy interesante. También interesante la incorporación de la perspectiva feminista, ¿no? Muchas veces, y de todas esas facetas que miramos, ¿no? Dentro de la transición feminista, ¿no? Y, ¿no? Reino Unido, uno de los países, ¿no? En los que primero hubo derecho a voto por parte de las mujeres, pero vemos, ¿no? Paradójicamente, que hoy es un país que tiene déficit muy importante en cuanto a la representatividad de las mujeres, tanto en cargos ministeriales como en posiciones en el Parlamento, en los escaños del Parlamento Nacional, ¿no? Y ya con esto voy cerrando y doy paso a Marta para que haga las conclusiones finales.
Y vamos, lo que había pretendido, ¿no? con esta parte en la que os he explicado Indico, pues es eso, ¿no? El mostraros Indico como una herramienta que nos proporciona una lectura crítica, compleja y multidimensional de la realidad, ¿no? Y que puede resultar especialmente útil para todo el trabajo que hacemos en términos de cuestionamiento del enfoque de desarrollo hegemónico, ¿no? Que nos ayuda a cuestionar esa mirada lineal al desarrollo, ¿no? Como a ver unos países como desarrollados y a otros como en una etapa previa, ¿no? de ese desarrollo. También a cuestionar esa visión unidimensional que aún sigue predominando en el desarrollo, ¿no? Donde se pone el centro sobre todo a cómo vive la gente dentro de los países, pero no tanto a cuáles son los impactos, ¿no? fuera de los países, y también que suelen predominar una mirada unidimensional donde se pone el foco en lo social y se deja lo ecológico en un segundo plano, ¿no? También es una herramienta que creo que nos ayuda a comprender mejor todo eso que nos contaba Marta en el plano más teórico de qué es la coherencia de políticas, qué son unas políticas coherentes y cuáles son las transformaciones que necesitamos realizar en las políticas públicas para avanzar en materia de coherencia de políticas, ¿no? Y también pues, los distintos desafíos que tienen los diferentes países en coherencia de política, como decía Marta, ¿no? Que no hay recetas universales y de hecho los distintos países tienen desafíos diferentes en materia de coherencia y van a tener que aplicar distintas políticas para avanzar en materia de coherencia en función de cómo son de cuáles son esos desafíos, ¿no? Y por último, pues también es una herramienta, no os lo he enseñado, pero hay una parte en la web, si nos da tiempo podemos verlo antes, donde tenemos colgado un Excel con todos los datos, los originales, los transformados, los cálculos, los años, etcétera, ¿no? Y también pues ahí nos va a permitir dotarnos de datos para análisis, para actividades que queramos realizar, tanto de investigación en algunos términos como también en términos de pedagogía y de educación para el desarrollo, ¿no? De hecho, en la página web también tenemos un apartado específico que se llama comparte, utiliza o algo así, donde también tenemos materiales, tenemos la presentación, tenemos texto para acompañar la presentación, etcétera, para, para que podamos hacer todo ese trabajo que antes mencionaba Marta, ¿no? De cómo promover la coherencia también, qué implicaciones tiene para nuestras organizaciones y cómo aprender a cambiar la mirada, a cambiar nuestra manera de las propuestas que planteamos, desde dónde participar en las políticas públicas, desde dónde participar en las alianzas en las que estamos. Y con esto ya paso la palabra a Marta. Otro tema, agradeceros la presencia y el interés en este espacio. La verdad es que el objetivo era compartir con vosotras y el trabajo que desde este espacio se ha venido haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Como para hacer esta propuesta de cambiar la mirada que nos ayude a hacernos, como bien decía Luis y antes, las preguntas adecuadas. No arroja soluciones, pero sí arroja preguntas para hacer un mejor análisis que nos ayude a cambiar también ese paradigma, ¿no? Ese modelo que igual antes teníamos que era hacia el que teníamos que tender en base a otras claves, bueno, pues quizá con unas preguntas nuevas reubicamos y efectivamente impulsamos para que cada vez haya más países en ese cuadrante que nos ha enseñado Luis y que ahora mismo está vacío, ¿no? Cuando hablamos de la correlación maldita. Entonces, esta es la propuesta y recordar que de alguna manera la Indico es una herramienta al servicio de todas las organizaciones. Esto es lo importante. El trabajo está ahí, pero la idea es que ahora también todas la podamos utilizar para tanto para ayudarnos internamente, para hacer esas propuestas hacia afuera, esas formaciones internas, pero bueno, también que es una herramienta de sensibilización hacia afuera para explicar mejor no solamente la coherencia de política, sino cómo llegar, ¿no? a ese desarrollo sostenible que nos planteamos, estas transformaciones hacia las que todas de alguna u otra manera estamos empujando.